El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma, cuarta semana que iniciamos, tiene una característica especial, que es la alegría. La palabra de Dios provoca hoy alegría. ¿Por qué la alegría? La alegría viene siempre cuando hay buenas noticias, ¿sí? Y la buena noticia del Evangelio hoy es que Dios nos ama y que por amor ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado. Quizás esto lo hemos escuchado muchas veces, un anuncio de esta manera. Sin embargo, el anuncio siempre es nuevo, siempre es para nosotros. Jesús nos dice hoy en el Evangelio: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces la alegría es por la vida, no por la muerte. Dice: el que crea en él no muera, como dándonos el remedio completo ante una enfermedad, y que nos dicen: no va a morir, va a vivir. Estas palabras parece que son tan rápidas, pero son muy ciertas. Yo puedo dar testimonio de ello. Cuando me ha tocado bautizar a pequeños niños recién nacidos en el hospital, y que los doctores han dicho que ya no tiene posibilidad de vida. Incluso por eso les piden que vaya algún sacerdote, si son creyentes, para que los bautice. Varias veces me ha tocado bautizarlos así, y me ha tocado decirle a los papás: este niño no va a morir, va a vivir, basta que tengas fe. Y son varios los niños que, por lo menos de los que yo sé, que vivieron, que están vivos, que algunos ya están grandes, algunos ya hasta son profesionistas, y así lo bauticé tan pequeñito. Pero decirle: no va a morir, este niño va a vivir. Esa es una gran noticia. Una gran noticia decirle: va a vivir. Y la gran noticia de Jesús es que por amor nos dice que envió a su Hijo para que nadie muera, sino que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esto que Jesús trae de ejemplo de la serpiente, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué Moisés levantó una serpiente?
Porque el pueblo de Israel se había extraviado de Dios, se había alejado, se había apartado, había sido infiel, se había construido otros dioses. Y entonces estaban tan obstinados en la maldad que Dios envió serpientes venenosas para que los mordieran y murieran. Cuando escuchamos hablar de la serpiente, ¿qué pensamiento puede venirnos? ¿Qué significa la serpiente? Para nosotros, ¿qué significa la serpiente? Maldad, pecado, ¿sí? Demonio, ¿verdad? Entonces, ¿quién mordió a los israelitas? El mismo pecado que ellos habían cometido, el mismo demonio les mordió. Y el pecado trae la muerte consigo. Pero aquí era un ejemplo más real. Dios había enviado serpientes venenosas para que los mordieran y murieran. Y muchos estaban muriendo, de tal manera que hubo el momento en que el pueblo clamó a Moisés y le dijo: hemos cometido pecado, nos hemos apartado de Dios, no hemos cumplido sus mandamientos y por eso nos está pasando esto. Pide a Dios, Moisés, para que nos perdone. Y Moisés habla con Dios. Y Dios le dice a Moisés: mira, construye una serpiente de bronce, ponla en un palo y levántala en lo alto. Y diles que todo el que haya sido mordido por las serpientes y vea aquella que está levantada en lo alto, no morirá. La serpiente no tenía ningún poder, ninguno. Solo era cuestión de mirarlo, de obedecer. O sea, era la prueba, a ver si van a obedecerme, dice Dios. Que van a ver una serpiente que está ahí en lo alto. Y cualquiera diría: bueno, ¿y qué le voy a ver a esa serpiente? No tiene nada. Además es el signo del pecado. Además la serpiente nos ha mordido y muchos han muerto a causa de la mordida de la serpiente, el veneno. ¿Para qué voy a ver una serpiente? Sin embargo, el mandato de Dios era ese: todo aquel que vaya y la vea no morirá. Muchos fueron, vieron y no murieron. Pero Jesús dice que así como esa serpiente fue levantada, también el Hijo del Hombre será levantado en lo alto, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Y aquí está entonces ahora Jesús. ¿Dónde es levantado? ¿Dónde murió? En la cruz. Levantado en lo alto. Y para algunos hay un escándalo, el escándalo de la cruz, como dice San Pablo. ¿Cómo que Jesús muere en la cruz? ¿Y cómo es que nosotros ahora tenemos la cruz? O los católicos tienen la cruz ahí, guardan el arma en que Cristo murió. En la cruz fueron crucificados todos los males y pecados del hombre. Por eso dice Jesús: el que lo vea, el que crea en Él, no morirá, sino que tendrá vida eterna. La salvación, queridos hermanos, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado, pero requiere de la colaboración personal del hombre, de nuestra colaboración. ¿Cuál es la colaboración que se nos pide para alcanzar la salvación? ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Jesús, ¿sí? Creerle a Jesús. Esa es nuestra colaboración. Creerle. ¿En qué vamos a creer? ¿Cómo Dios nos va a perdonar de la mordida de la serpiente o del pecado, del demonio? El pecado siempre hiere, mata. Es la mordida del demonio, es la mordida de la serpiente. Y solo yendo a Jesús,
Solo Él que nos dice: todo el que esté cansado y fatigado, venga a mí y yo lo aliviaré. Como dice la misma palabra de Dios: vengan a mí, vamos a discutir. Si sus pecados son rojos como la sangre, blanquearán como la lana. Sí. Son rojos como escarlata, quedarán purificados. Pero vengan a mí. ¿Cómo Dios manifiesta hoy y nos da varios signos y medios para alcanzar esta salvación? Pues no basta tener un sentimiento de fe, porque podemos caer en el riesgo también de decir, y en el engaño de decir: yo tengo mucha fe en Dios, yo no necesito confesarme con ningún hombre, yo me confieso directamente con Dios. Esa es una de las tentaciones del demonio muy grande, para que no te acerques a pedir perdón. ¿Sí? Nadie te asegura que Dios te ha perdonado. Aunque digas: estoy muy arrepentido y ya le pedí perdón a Dios, ya Él me perdonó. Y si no me perdona, pues ya será ya Él, yo ya le pedí. No. Para ello Dios tiene, así como en el Antiguo Testamento tenía los profetas y los envió al pueblo de Israel, y estos no le hicieron caso, mandó las serpientes, los mordieron, murieron por no hacer caso. Hoy tenemos los medios a través de la confesión para recibir el perdón. Todos los pecados serán perdonados, todos. El único pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo. Negar la gracia de Dios, ¿sí? Como si hoy también dijéramos: negar que el sacerdote, que es tan pecador igual que yo o más que yo, no me va a perdonar él. No, es cierto, tienes razón, Él no te va a perdonar. Es Dios el que te va a perdonar a través de Él. Los profetas hablaban en nombre de Dios, no en su propio nombre. Jesús envió a los apóstoles, no que fueran por sí mismos, no por propia iniciativa fueron. Dijo: yo los envío. ¿Sí? Así es que, queridos hermanos, en este tercer domingo, en este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma, cuarta semana que iniciamos hoy, pidámosle a Dios que nos regale el don de la conversión. Ya nos ofrece la salvación. La causa de la condenación es no haber creído en Él. Pidámosle que nos dé la gracia de convertirnos a Él, el gusto de acercarnos a recibir el perdón en el sacramento de la confesión. ¿Sí? Lo importante es creer en Jesús, que hoy nos pide, creerle a Él, creerle que nos acercamos y seremos perdonados. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey le insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre.
El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que Jesús hizo al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, seguramente que en nuestra experiencia de vida nos hemos encontrado en momentos con mucha necesidad de la ayuda de Dios, y nuestra oración pues a veces es muy rápida, esperando recibir respuestas rápidas de Dios. Y como no siempre se reciben las respuestas que uno espera, puede uno pensar que Dios no escucha, que Dios no hace caso. Está bien pedir, y a lo mejor hasta también la forma rápida no es mala, pero los efectos de esta oración no siempre se van a manifestar como nosotros lo esperamos. Hoy en este pasaje del Evangelio tenemos una clave para la oración eficaz. Un hombre que fue a ver a Jesús. Dice el Evangelio, había ahí un funcionario real, funcionario del rey. Fue a verlo y a decirle: mi muchachito está enfermo, tengo mi hijo enfermo, ve a verlo, ve a curarlo. Jesús solamente le dijo: ustedes, si no ven signos y prodigios, no creen. Y es que ya Jesús había dicho ahí en Galilea que nadie es profeta en su propia tierra, y no había hecho muchos milagros ahí por su incredulidad. Y por eso le dijo a este hombre también: ustedes, si no ven signos y señales, no creen. Pero este funcionario real le insistió. El primer momento para la oración es insistir. No porque Dios no escuche, porque Dios no sepa, porque Dios no entienda, sino para que nosotros nos concienticemos de esa oración. El insistir en la oración hace crecer la confianza de nosotros en Dios. Entre más insistimos, más tiempo en la oración, la confianza en Él crece. Este funcionario, dice el Evangelio, insistió. Y esto de insistir, pues significa que varias veces estuvo ahí pidiéndole que fuera. No basta con una o dos veces, insistió. A esto Jesús le dijo, y hay otra palabra clave aquí que es: vete, tu hijo ya está sano. Si hay una insistencia y la confianza en Dios ha crecido, entonces la fe y la confianza ya están seguras. Este hombre creyó y se fue. En otras circunstancias, cuando no hay fe y confianza, sobre todo cuando no se ha insistido en la oración, lo único que hace uno, se va agachado, frustrado, derrotado, desanimado, pensando que Dios no me ha escuchado, Dios no me ha hecho caso. Le he pedido y no me ha hecho caso.
Cuando esto sucede es porque ha faltado insistencia. Y esta insistencia, si no ha creado confianza en mí, confianza, o sea, que yo tenga la confianza y la fe en Dios, aún no hemos insistido lo suficiente, ¿no? Y luego pareciera ser que la respuesta de Dios no viene. Vete, le dice, vete, tu hijo ya está sano. Y él creyó y se fue. Cuando llega a su casa, salieron a decirle: tu hijo ya está sano. Y entonces viene a constatar el efecto de la confianza. Y constata y dice: ¿a qué hora empezó? Pregunta: ¿a qué hora empezó su mejoría? Y ellos le dijeron: ayer a la 1 de la tarde. Y entonces él entendió y comprendió que a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo está sano. Porque en el mismo momento en que Dios le dice está sano, el niño está sano. Y no le dice va a sanar, vete, cuando llegues va a sanar. No, está sano. La oración había tenido su efecto, pero ahora este funcionario real constata lo que Jesús le ha dicho: tu hijo está sano. Otro más hubiera dicho: pues una coincidencia, no sé qué pasó, pero mi hijo ya está sano, ya regresé. Pero no, él constató lo que Jesús le había dicho. Y creyó él y todos los de su casa. Queridos hermanos, siempre tendremos la necesidad de orar, y de orar por alguna persona, no solo por nosotros, sino de orar por alguna persona. Y así nuestra oración tiene que ser insistente. Repito, no porque Dios no escuche, no porque Dios no sepa, no porque Dios no entienda nuestra necesidad, sino porque nosotros tenemos que concientizarnos de eso. Y aprender a tener la confianza y la fe en Dios. ¿Sí? La respuesta a lo que pedimos quizás no sea como nosotros la esperamos, pero sí va a ser lo que Dios quiere. Y siempre va a querer el bien, aun cuando a nosotros nos parezca no tan bueno, pero va a querer nuestro bien. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de vivir siempre también esperando la respuesta de Dios. Vete. Después de haber insistido, nos dirá vete. Cuando Dios nos diga vete, sepamos que ya ha cumplido lo que le pedimos, que ya lo ha hecho. Aunque no sea como nosotros lo pedimos, pero ya lo ha hecho. Que el Señor nos conceda vivir en esta fe y en esta confianza en su actuar. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo:
Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido de entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, una de las enfermedades que empieza a proliferar mucho después de la pandemia es la soledad. Encerró a muchos, sí, nos encerró a todos casi, y muchos quedaron ahí encerrados. Encerrados no solamente en una casa, sino encerrados en sí mismos, con miedos de establecer buenas y sanas relaciones con los demás. Y entonces mucha gente se siente ahora sola. Algunos están solos porque no tienen familia, otros están solos porque los han abandonado, otros están solos hasta por su forma de ser, por su carácter, como dicen que nadie los quiere, ¿verdad? Entonces nadie se acerca a ellos, están solos. ¿Y qué tan importantes son las buenas y sanas relaciones sociales? El evangelio que hemos escuchado nos habla de un hombre que llevaba ¿cuántos años enfermo? 38. ¿Quién no tenía algún familiar para que estuviera y lo llevara a la piscina donde se podía curar? ¿Por qué solo? ¿Por qué estaba solo y tanto tiempo? Nadie se preocupó de él, nadie se solidarizaba con él tampoco. Y como vivía esta soledad, parecía un hombre ya resignado a vivir así. Ya ni siquiera tenía ilusiones. Tanto que cuando Jesús le dijo: ¿quieres curarte?, lo primero que dice es: no tengo a nadie, o sea, estoy solo. Nadie que me acerque a la piscina. Cuando yo logro bajar, ya otro bajó primero que yo. ¿No? Sabían que y pensaban que solo la piscina podía curarlos, que solo el que entraba a la piscina cuando ésta se agitaba, solamente los que podían y tenían quien los llevara podían curarse. Y es que ellos sabían que el ángel del Señor bajaba, dice, de vez en cuando, o sea, no era todos los días, de vez en cuando bajaba, agitaba la piscina, y entonces el primero que se metía después de que se agitaba la piscina quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces este enfermo solo no tenía a nadie. Es Jesús quien lo conoce, ya sabe, porque a Dios nada le es oculto. Dios conoce todo.
Entonces Jesús le hace una pregunta: ¿quieres curarte? Es como cuando le preguntamos a un enfermo, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿No? O cuando hacemos esa otra pregunta que no tiene ni sentido: es que perdí mis llaves. ¿Dónde las perdiste? Pues si supiera ya las hubiera encontrado. Las perdí no sé dónde. ¿Quieres curarte? Ay, Señor, pues si ves que estoy enfermo, ¿para qué me preguntas si quiero curarme? ¿Quién, estando enfermo, y si le preguntan si quiere curarse, quién no va a querer? ¿Quién va a decir, no, así estoy bien enfermo? No. ¿Quién? Sin embargo, este enfermo dice: no tengo a nadie que me acerque a la piscina. Cuando yo logro bajar, pues ya otro ya entró. Y pues ya aquí estoy, ¿ya qué le hago? ¿Cuántos encontraremos en el mundo así? Así ya me quedé. Oye, pero ¿tiene solución tu enfermedad? Pues sí, pero pues ya así me quedo. Ya no hay ilusión. En cambio, aquí Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. O sea, Jesús no lo acercó a la piscina como era lo que esperaba ese hombre, entrar a la piscina para quedar curado de todo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Por lo menos este hombre le obedeció, pero hay una cosa que dice el Evangelio: al instante sintió que estaba curado. La salud se siente, ¿verdad? ¿O no? Cuando uno está curado. Me compartía una de mis hermanas ayer, dice, andaba muy mal de las rodillas y como algunos que luego les truena, les rechina, se les inflaman las rodillas, y entonces ya había andado así y se había puesto hace unos días que unas pomadas o que un aceitito de no sé qué de esos que venden. Dice: ¿y qué crees? Digo: ¿qué? Que de repente yo, estando sentada, me levanto y empiezo a sentir que ya no me duele nada y empiezo a caminar perfectamente. De repente, o sea, nada más de repente sentí. Aquel enfermo sintió que estaba curado, se puso de pie, ¿sí? ¿No? Y a mi hermana decía: mira, ahora puedo caminar bien, mira, no me duele nada, no tengo hinchadas las rodillas ahora. Y ahí caminaba, pero si bien, dice. Bueno, el enfermo también se levantó, agarró su camilla y se fue. Era día sábado, y entonces se encuentra a los fariseos, los judíos, y lo primero que recibe es un reclamo: no te está permitido llevar tu camilla en sábado. Es sábado, tú no puedes andar cargando tu camilla. Y él dice: pues a mí el que me curó me dijo: toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Quién te curó? ¿Quién fue? Pero ni siquiera sabía. ¿Sí? ¿Qué le curó? Le pregunté a mi hermana: ¿y qué te hizo bien? Pues no sé, me puse unas pomadas, un aceite, no sé qué me curó. No sé si la pastilla que me tomé para la gripa, ¿qué me curó? O sea, tampoco supo qué le curó, qué le hizo sentir así. Y a cuánta gente le sucede lo mismo. Dice: pues ya me puse una cosa, ya me curé de otra y con otros remedios. No supe en fin de qué me fue lo que me curó. En realidad, ¿qué fue? Y alguien puede decir: pues ha de haber sido esta pomada, este aceite, este ungüento, esta pastilla, esta inyección, pero no sé qué. Algo fue. Este enfermo no sabía quién había sido, hasta que después Jesús lo vuelve a encontrar en el templo y le dice: mira, ya quedaste curado. ¿Cómo se le manifiesta Jesús ahí a él? Mira, ya quedaste curado. Y aquel no dijo nada. ¿Sí? No dijo nada.
Porque es como para que le hubiera dicho, sí, fíjate que pues me curó uno, no sé quién era, pero me curó allá, me dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No respondió a Jesús. Solo Jesús es el que le dice, no vuelvas a pecar, no vuelvas a tu soledad, no vuelvas a ti mismo. Y entonces seguramente que Jesús le dijo quién era. ¿Por qué supo después el hombre que era Jesús? El diálogo, aunque no se escribe en el Evangelio, pues tiene que suponerse que el diálogo fue más amplio todavía ahí, para que este enfermo descubriera quién era Jesús. Por eso cuando los encontró nuevamente a los judíos, este enfermo les dijo que era Jesús el que lo había curado. Ahora sí ya sabe quién fue Jesús. Y los judíos por eso perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Como diciendo, este no entiende, sigue haciendo todas las cosas en sábado, pues lo seguirá haciendo. ¿Verdad? Queridos hermanos, ayer hablábamos de la oración y Dios nos decía que insistiéramos siempre, que la oración debía ser insistente. Y aunque Dios pareciera que ser que no nos escuchaba, siempre nos escucha. Pero le gusta que insistamos, que seamos insistentes. En cualquier momento Dios nos dará lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ya podremos decir después que fueron coincidencias, ¿no? Como la mujer de ayer, el niño de ayer que se curó, ¿no? En el Evangelio también. Jesús le dijo al papá, vete, tu fe, vete, ya tu hijo está sano. Cuando regresó, su hijo ya estaba sano. ¿A qué hora se empezó? Ayer como a la 1 de la tarde. Se acordó que Jesús le había dicho esa hora, tu hijo ya está sano. Y entonces creyó, comprobó que Jesús le había curado. Insistir. No sabemos cuándo. Este hombre no supo quién lo curó. Sí. Ni cómo lo hizo, solo le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, vete, anda, camina. Que el Señor nos conceda entonces salir también de nuestra soledad, tener a alguien que nos anime, ¿sí? Y lo primero es tener a Jesús y enseguida reconocer a Jesús en nuestros hermanos, compartir nuestra vida con los demás, no vivir solos. Hay quien vive solo, se muere solo porque no quiere compartir ni siquiera que está enfermo, no quiere que nadie se entere que está enfermo. Comparta, si no hay no va a haber nadie que lo ayude. ¿Sí? Comparte, y cuando vaya a Jesús, pues sí, háblele, no se vaya a quejar solo de su enfermedad o de sus problemas. Háblele a Jesús, solo háblele, solo comparta con Él. Que el Señor pues nos conceda la gracia de salir de nuestra soledad, no física solamente, sino nuestra soledad interior, donde no queremos nada ni nadie y nos conformemos, seamos conformistas y resignados, sin dejar que Dios actúe, que no seamos así, que dejemos a Dios que actúe en nuestra vida, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta,
y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en nuestras vidas constantemente estamos haciendo buenos propósitos. Por ejemplo, al principio de año hacemos buenos propósitos en el año. En la Cuaresma hacemos buenos propósitos. Hacer propósitos es bueno porque nos hace ver que hay cosas que aún no están caminando bien en nuestras vidas y que hay que mejorar, o quizás hay que volver al camino, o quizás hay que reforzar, o hay que mantener firme el camino por donde hemos decidido seguir a Dios. Sin embargo, también nos damos cuenta que estos propósitos a veces a medio camino ya o se olvidaron o ya los dejamos atrás, y lo primero que decimos: ¿por qué he roto mis propósitos? Y viene la respuesta inmediata: me falta voluntad, fuerza de voluntad. Y es que nuestra voluntad es tan frágil porque bien nos dice el Evangelio que la carne es débil, que el hombre es débil. Eso podría consolarnos de alguna manera diciendo: pues soy débil, no puedo, mi voluntad es débil, es frágil, no puedo. Y se nos olvida que no es nuestra voluntad la que tenemos que hacer, sino la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y Jesús nos lo enseña hoy en el Evangelio cuando dice: yo no hago las cosas por mi cuenta, hago lo que le veo hacer a mi Padre. Nada podríamos hacer nosotros, aún con nuestros buenos propósitos, si no hacemos lo que el Padre quiere. Dice Jesús hoy: ha llegado la hora, ya es la hora en que los muertos resucitarán.
Oirán la voz de Dios. Así como escuchamos en la primera lectura hoy, como Dios consuela a su pueblo. Consuélense. Ya ha pasado todo ese tiempo de castigo. Consuélese, todo va a cambiar. En muchos momentos pensaron que Dios los había abandonado. Sin embargo, ¿acaso habrá algún padre, una madre, dice, que abandone al hijo de sus entrañas? Pues aunque hubiera una madre, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es un gran consuelo para Israel. Dios nunca se olvidará. Jesús viene a consolar también al pueblo, pero también a hablar fuerte contra quienes no quieren cumplir la voluntad de Dios, no quieren aceptar. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Primero es la misericordia, actuar con misericordia. Jesús, cuando dice hoy que el Padre no va a juzgar a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Y cómo juzga Jesús? Tantos ejemplos encontramos en el Evangelio como para querer pensar en un juez vengativo. Miramos a la mujer pecadora que merecía el castigo y le pregunta: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Y encontramos a aquel paralítico del que ayer todavía también reflexionábamos, que lo encuentra en el templo y le dice: mira, ya quedaste curado, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Y no hay condenación. El mismo Jesús nos dirá: yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por él. Yo no voy a condenar a nadie, dice, y hay quien los condene. El no cumplir, o el no vivir más bien conforme a la voluntad de Dios, es lo que puede condenarnos. Porque hacer nuestra propia voluntad nos llevará más bien a sentirnos bien en la forma de cómo actuamos y pensamos que es justo. Por ejemplo, es justo no hablarle a los demás porque me han hecho mucho daño y no les hablo mejor. Para nosotros eso es justo. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios nos dice: todo aquel que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Previene para que ninguno actúe conforme a su voluntad, para que no sea condenado por su propia voluntad, que se busca a sí mismo. Queridos hermanos, ¿cómo hacer la voluntad de Dios hoy en este día? ¿Qué hacer? ¿Qué tendríamos que liberar? ¿Qué tendríamos que hacer con nuestros hermanos que también buscan a Dios? Cada quien podría hoy nuevamente hacer el propósito de hacer la voluntad de Dios, aun cuando sean en las cosas más pequeñas. Hay tantas cosas pequeñas en las que podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo ayudar al hermano, al que nos necesita para que le escuchemos? Aquel hermano que nos necesita solo para que le saludemos. Aquel hermano que nos necesita solo para decirle: perdóname, te perdono.
La voluntad de Dios es la misericordia, ser misericordiosos. Y así nos dice el Evangelio: sean misericordiosos como mi Padre, como su Padre es misericordioso. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos, vivir conforme a la voluntad de Dios hoy en este día. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay quienes los acusan. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en nuestras vidas siempre hay cosas, acontecimientos o personas que nos conmueven. Si yo les preguntara hoy, ¿a ustedes qué es lo que en su vida les conmueve o les ha conmovido alguna vez? ¿Algo les ha conmovido en su propia vida? Conmoverme significa moverme, ¿verdad? Hacer algo por alguna situación. Por ejemplo, el llanto de un niño puede conmovernos. Y cuando dicen me conmovió tanto, ¿qué hice? ¿Verdad? Me acerqué. Me conmovió tanto que hasta a mí me hizo llorar. Me conmovió tanto que no me pude quedar sin hacer nada, tenía que hacer algo. Me conmovió. Una persona enferma que sufre y dicen, me conmovió tanto que no pude permanecer sin hacer algo. Ahora podríamos preguntar también, ¿ustedes creen que el hombre pueda conmover a Dios? ¿Que cambie Dios lo que ha decidido para alguien? ¿Podemos hacer que Dios cambie
una decisión que Él ha tomado? ¿Y quiénes somos nosotros para conmover a Dios, para hacer que Dios cambie? Sus hijos. La pregunta viene con relación a la primera lectura que escuchamos. Dios había decidido castigar al pueblo de Israel porque le había sido infiel, y Dios mismo le dice a Moisés: anda, baja del monte, porque mi pueblo al que yo saqué de Egipto se ha pervertido, ha endurecido su corazón, se ha hecho un becerro de oro, lo ha adorado, le ha ofrecido sacrificios, ¿sí? Es más, han dicho: este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y el Señor le dijo a Moisés: ven, que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos. Miren, Dios pidiéndole permiso a Moisés: deja que mi ira se encienda contra ellos. Y Moisés comienza a interceder. Pero Moisés tiene un conocimiento de Dios, como si Moisés le estuviera recordando a Dios su compromiso que había hecho con ellos. ¿A poco vas a permitir que los otros pueblos digan: los sacó de Egipto para dejarlos en el desierto y hacer que murieran allí? Mira, recuerda la promesa que hiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tú les dijiste que entrarían a tomar en herencia la tierra prometida. Moisés está hablando con Dios e insiste, de tal manera que Dios va a desistir de esta decisión que había tomado de destruir a su pueblo. Pero va Moisés y les habla, y el pueblo cree, el pueblo se arrepiente. Son muchas las cosas que pasan ciertamente en esa conversión del pueblo. No significa que Dios no haya mandado castigos, fueron varios. Basta leer el Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia, y vamos a ver cuánto Dios castigó a su pueblo. No acabó con él. Es así que en nuestra vida muchas veces, hermanos, no nos pasan ciertas cosas, no porque seamos buenos, sino porque siempre hay quien interceda por nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera nos enteremos. A veces vamos a la misa, escuchamos la palabra de Dios, algún sacerdote hace pues una invitación a vivir la palabra de Dios, una reflexión de la palabra de Dios, y pareciera ser que ahí queda todo. No hay mayor incidencia en nuestra vida personal. La palabra de Dios como si no tuviera nada que ver. Nos quedamos en una alegría a veces temporal, bonita, momentánea. Qué bonito habló el Padre, ¿ya? Qué bonito. Y ahí nos podemos quedar, en el qué bonito nada más. Como los judíos que se quedaron en la alegría de Juan el Bautista, y Jesús se los reprocha, dice: ustedes se alegraron con él, y él no era la luz. Él solamente vino a dar testimonio de la luz, de la verdad, y ustedes se alegraron con eso, y no se alegran con aquel que es la luz, aquel que se manifiesta ahora. No se alegran. Nos alegramos a veces con algún testimonio de Dios, pero no nos alegramos por Dios. O sea, no incide la palabra de Dios en nuestra vida. Y sin embargo, Dios no ha mandado un castigo, porque siempre hay
intercesores ante Dios. Y le estamos diciendo constantemente: perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Si yo les pregunto, ¿sabes quién en este día ya ha rezado por ti? ¿Habrá alguien rezado por ti ya en este día? Claro, tú ni sabes quién. Tú ni sabes qué ha pedido a Dios. Lo que sí es cierto es que ha dicho: perdona a tu pueblo, Señor. Y tú y yo somos parte de este pueblo de Dios. Y nosotros no podemos quedarnos así. También hemos de dirigirnos a Dios. No merecemos ser escuchados por Dios, es cierto. No merecemos tampoco lo que estamos pidiendo a Dios. Y Dios nos lo da no porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre y nos concede cuanto pedimos. Su palabra nos manifiesta que el hombre de Dios es capaz de conmover a Dios. Si nuestro mundo no ha sido destruido por Dios, por su comportamiento, por su conducta, porque podemos decir: bueno, pues es que no somos muy buenos, no somos muy santos, pero tampoco somos malos, ¿sí? O no somos tan malos. No, lo que Dios quiere es que seamos buenos y santos. No solo que no seamos tan malos, que seamos buenos y santos. Al cielo no entran más que santos. Pecadores no entran al cielo. Aquí en la tierra Dios llama a los pecadores para que se conviertan, pero al cielo no entran pecadores, ¿no? Primero tienen que ser purificados, santificados por Dios. Pero si el hombre no se deja santificar y purificar por Dios, pues no es purificado y no entra. Con los pecados ninguno puede entrar porque no cabe. La puerta es angosta y a veces los pecados son tantos que no cabe en el reino de los cielos. Ningún pecador entrará. Solo los que sean justificados por Dios, perdonados por Dios. ¿Sí? Irán algunos, o la mayoría, pasarán por el proceso del purgatorio. Ahí esperarán. Si nosotros rezamos hoy por nuestros hermanos difuntos, habrá quien interceda ante Dios por nosotros. Una verdadera oración, un tiempo prolongado de oración. No es suficiente con pequeños momentos de recuerdos. Son recuerditos momentáneos, ¿sí? A veces nos acordamos porque es el aniversario de la muerte y hasta se nos había olvidado. Híjole, pues vámonos a la misa. A veces son momentitos de recuerdos, porque ni la comunión se ofrece por el difunto, ¿no? Se olvida, se va olvidando. ¿Quién se acuerda de sus bisabuelitos o de sus tatarabuelitos? Ni siquiera los conocimos algunos. Ya no rezamos. O sea, pasa una generación y se olvidó, ya no hay quien rece. El día en que, por los que estemos más grandes, pues ya nos muramos, ¿quién va a rezar por nuestros papás? Pasará, ya no habrá quien ore por ellos. Oramos hoy. Si Moisés conmovió a Dios, nuestras oraciones pueden conmover a Dios. Porque es un Padre, no es un Dios sin sentimientos. Dios es un Dios con sentimientos, y tanto que se hizo humano en Jesucristo, y en Él contemplamos el rostro de Dios, tan humano que vemos a un Jesús llorando ante la muerte de uno de sus amigos, Lázaro. Tan humano que vemos el sentimiento de nostalgia, de tristeza, llorando por Israel, que no quiso convertirse a Dios. Y que dices: Israel,
Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus pollitos y tú no has querido? Lloró por Jerusalén. Somos capaces de conmover a Dios con nuestra oración siempre. No dejemos de orar. Aunque bien somos conscientes de nuestra realidad humana, somos pecadores. No somos dignos de que Dios nos haga caso. Y sin embargo, lo hace. Sin embargo, nos escucha. Sin embargo, se conmueve también. Nos perdona y nos ama. Pidámosle a Dios que nos ayude a imitar a Moisés en esta intercesión ante Dios. Moisés lo conocía bien. Si nosotros no le conocemos, busquemos su palabra para conocerle y poder acercarnos para interceder ante nuestros seres que necesitan de Dios y por nosotros mismos también. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y nadie le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con qué me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar la mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hoy la vida se vive de manera muy apresurada. No nos da tiempo de conocer la realidad de nuestro mundo, aunque tenemos mucha información, ni siquiera alcanzamos a conocer lo que ahora los medios de comunicación nos dan resumido en un título, ¿verdad? Los titulares de los periódicos, los titulares en las publicaciones, en la televisión, en cualquier medio. No alcanzamos a conocer una realidad cultural que estamos viviendo. Y sin embargo, pareciera ser que con esa poca información que nosotros alcanzamos a tener, podemos pensar que conocemos, que sabemos. ¿Sí? Conocemos a tal persona, tal personaje, pensamos que ya conocemos muy bien, por ejemplo, a nuestros gobiernos, que ya los conocemos, que ya sabemos quiénes son, con lo que alcanzamos a leer a veces. Y lo que vemos en la realidad, alcanzamos a conocer un poco. Muy difícilmente conocemos cuáles son las intenciones que tiene
quienes gobiernan y quienes desean ser gobernantes, las intenciones personales que tienen. Podrán decirnos alguna cosa, pero nosotros veremos otra. ¿Ya? O sea, la realidad que se vive es otra. No podemos pensar que conocemos. Fíjense que la mayoría de las discusiones que se dan en la sociedad, de los pleitos, de las divisiones, pues son por falta de conocimiento. Pónganse a platicar, por ejemplo, de política, y cada quien va a defender algún personaje político como si de verdad lo conociera, como si de verdad lo conociera, y se pelean como si de verdad lo conocieran. Se dicen palabras entre ellos, ahora en las campañas que tienen entre ellos, se dicen una y otra cosa como si en verdad lo fueran, como para que nosotros podamos creerlo como ellos lo dicen, y porque ellos lo dicen a veces lo creemos. ¿Sí? Miren, Jesús nos enseña a ir más allá de un conocimiento externo, superficial. Cuando Él llegó a Jerusalén, los judíos dijeron que lo conocían. Nosotros sabemos quién es y de dónde viene. Sabemos quiénes son sus padres. Ahí llegaba su conocimiento. Es Galileo, José y María son sus padres. ¿Qué más quieren que digamos de Él? Vivió con nosotros, es de nuestra edad. Y Jesús les dice: con que me conocen, con que saben quién soy y de dónde vengo. Pues yo no vengo por mi cuenta, para que sepan. Yo no he venido por mi cuenta, y lo que hago no lo hago por mi cuenta. Lo hago porque aquel que me envió me ha dado todo el poder para hacerlo. Y hay quien pretende conocer a Dios y dice: Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo. ¿Por qué no hace que se acabe tanta violencia en el mundo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que haya tantas enfermedades si Él las puede curar, las puede quitar? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que muera un ser querido? O sea, pretendiendo que el poder de Dios es un poder humano. Dios va más allá de este conocimiento humano. Yo vengo no por mi cuenta, vengo enviado. Yo no he buscado esto. Cuando hablamos, por ejemplo, también de algunos personajes de la iglesia, y hablamos de un obispo, por ejemplo, pensamos que le conocemos, que sabemos quién es, de dónde es. Pero cuando le preguntamos, nos va a decir: yo no quería ser obispo, yo no busqué ser obispo, a mí me enviaron, a mí me mandaron. Pero quien no conoce piensa que ser obispo es un cargo, un hueso, como dicen, ¿verdad? Que ser obispo es algo que se lo ganó. No, es enviado. El que sabe dice: es enviado, y sabe a lo que era enviado, a llevar también una gran responsabilidad. Así como Jesús. De Jesús se puede decir que fue un hombre bueno que pasó toda su vida haciendo el bien. Pero poco se dice que Jesús es la salvación. No solo que Él trajo la salvación, sino que Él es la salvación. Seguir a Jesús es haber encontrado la salvación. Por ello, para conocerlo,
es necesario hablar con Él siempre. Hay que platicar mucho con Él, mucho. Porque el hablar con Jesús nos lleva a conocerlo y entonces a aceptarlo y aceptar siempre su voluntad. Jesús nos lo enseña. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto, hay que hablar con Él para que todos los secretos de Dios sean revelados a nosotros y entonces le conozcamos. Sí. Y al conocerlo, pues hablaremos de lo que Él mismo nos va dando, no de otra cosa. Hablaremos de Él. Y no solo hablaremos, sino que seremos para muchos un gran testimonio de Dios, aunque para otros seamos la molestia, como escuchamos en la primera lectura. Nos molesta su forma de vivir, su forma de ser, su forma de hablar. Es para nosotros un reproche. Y aunque no diga nada, ¿cómo nos describe bien hoy en la primera lectura el libro de la sabiduría? A Jesús. Nos molesta su forma de ser. Molestaba a los judíos la forma de ser de Jesús. No soportaban lo que Él hacía, lo que Él era. Queridos hermanos, pidámosle hoy a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de conocer a Jesús y de conocer a nuestros hermanos, para no hacer juicios ni sobrevalorar a las personas, pensando que son lo máximo, que tienen toda la verdad, que ellos sí van a hacer tal cosa, ¿no? Que aprendamos a valorar a las personas por lo que son, no por lo que hacen, sino por lo que son. Que el Señor nos conceda la gracia de encontrarnos con Él cada día para conocerle, amarle, servirle y ser testimonio vivo de Dios. Que así sea. Perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Jaime Gómez Huitrón en el 4º día de su novenario. María Pérez Jiménez a 2 meses de su fallecimiento. María Reyes Jiménez a 2 meses de su fallecimiento. Y Jesús Alcántara Bárcenas. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Nos unimos también a la acción de gracias a Dios de los padres, el padre Wilfrido Hernández Torales y el padre Javier Sánchez Montes, que celebran hoy su cumpleaños. Pedimos por la salud de Cindy Coral Morales Santibáñez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos: yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí diciendo, talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, mi Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que alguno como fieras me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júrame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia, da tu fallo, apoya al hombre recto, por fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que me salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti,
Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David o de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al escuchar este pasaje del Evangelio, me viene a la mente un dicho de los estadounidenses. Ellos dicen que no hay que juzgar un libro por su carátula, lo que quiere decir que no hay que juzgar por apariencias, lo que parece. La imagen siempre dice mucho, pero no dice en realidad lo que es un libro, por ejemplo. Hasta que uno lo lee, entonces puede hablar del libro. No puede juzgarlo solo por lo que ha visto a la primera. Esto nos hace ver en el Evangelio cómo los judíos juzgan a Jesús. Pero es sorprendente ver cómo Dios siempre confunde a todos aquellos que pretenden tener la verdad. Los confunde y los divide. Por ejemplo, Dios, cuando aquellos quisieron hacer la torre más alta hasta llegar hasta el cielo y ser tan grandes, ¿cómo los confundió en su lengua? Todo quedó destruido. Hoy confundió también a los judíos, y al pretender conocer a Jesús decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían y afirmaban: este es el Mesías. Como ya hemos escuchado también, que otros decían:
este es el hijo de José y de María. Juzgaban por las apariencias, pero no porque conocieran la verdad. ¿De dónde decían que era Jesús? De Galilea. Por eso los mismos los fariseos decían: ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? ¿No dicen las escrituras que nacerá de Belén? Es como para que Jesús les hubiera dicho ahí, ¿verdad? Que escuchaba todo eso, como para que les hubiera dicho: ustedes dicen que saben, yo vengo de Belén, nací en Belén, mis padres son de la descendencia de David. Si ustedes conocieran la verdad, no tendrían dudas. Dicen que vengo de Galilea, dicen que el Mesías tiene que venir de la descendencia de David. Pues es cierto, yo vengo de la descendencia de David. Que nacerá en Belén, yo vengo de Belén, ahí nací en Belén. Y viene entonces esa división por no conocer realmente la verdad, por no investigar bien. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, ¿sí? Estar juzgando sin conocer. Hay que aprender y investigar, porque podemos salvar a una persona o condenarla por no conocerla, ¿sí? Podemos pensar que es lo máximo una persona por las apariencias, pero hay que investigarla. Hoy es muy propicio, por ejemplo, investigar bien a nuestros candidatos que van a ser autoridad. ¿Quiénes son? Hay que investigarlos, hay que leer, hay que investigar en la vida qué han sido antes. Porque eso decir, hoy quieren ser hoy como que son, pues es hacer un juicio muy a la ligera. Tenemos que aprender a investigar para conocer nosotros la verdad, ¿sí? Porque cada quien hace su propio juicio sobre sí mismo, ¿sí? Y a veces es sobrevalorado uno mismo. Se cree tener la verdad y nadie más la puede tener. Esto me viene a la mente con el mensaje de los obispos del episcopado, que al invitar precisamente a unirnos todos para la construcción de la paz, y en este mensaje de la construcción por la paz, ¿sí?, lo acepten, pero algunos con algunas reservas, ¿sí? Sí, hay quien puso reservas, sí lo acepto, pero esto no estoy de acuerdo. Y uno dice, a ver, está llamando incluso la autoridad, el presidente, dije, están llamando mentirosos a los que han investigado esta situación, porque le rechazan esto no. Cuando hablan ellos de una realidad de violencia en el país, dicen, eso no es cierto, no hay violencia. Pues sí, hay una poquita, ¿no? Pero cuando han investigado, y uno se pregunta, bueno, entonces, los obispos con todos sus equipos que tienen de trabajo, de investigación, ¿no dicen la verdad en eso? Hay ciudadanos que lo hacen, que investigan con toda la verdad, ¿sí? Tampoco es creíble. No conocen. Como si la iglesia solamente, los obispos, la jerarquía de la iglesia, solamente se tuviera que dedicar a decir, Diosito, ayúdanos, Diosito, no nos olvides. Hermanos, miren, lean la Biblia, qué bonita la palabra de Dios, como si solamente tuviera que dedicarse al anuncio como de una religión, de una ideología religiosa, que nada tuviera que ver con la realidad social. Si algo tenía Jesús era el compromiso con la realidad social, con aquellos que eran desprotegidos, que no eran tomados en cuenta. La mayoría de los enfermos no tenían quien los ayudara,
quien los defendiera. Vean a la mujer pecadora, ¿quién la iba a defender? No tenía nadie que la defendiera. ¿Sí? Y Él es quien le defiende y le devuelve su dignidad. Todos estaban juzgados por una ley también, pero es Jesús quien conoce, y a Él lo atacan por eso, porque cura a los enfermos en día sábado, porque expulsa a los demonios, porque los libera, y porque no conocían a Jesús, porque no sabían quién era Él, lo trataban de esa manera. Decíamos entonces que podemos en nuestro juicio salvar a unos y condenar a otros por no investigar. Así es que nosotros hoy, queridos hermanos, estamos llamados a conocer y decir siempre verdad. La verdad, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Conocer a Jesucristo, entonces, y conocerlo como lo que es, no como una doctrina, como una ideología, no como una religión. Dios que se ha encarnado y que se ha hecho hombre y que ha venido a vivir entre nosotros, y que lo vamos a conocer donde nos ha dicho Jesús, en el más insignificante. Pues Él mismo dice, todo lo que le hagas, incluso al más insignificante, a mí me lo haces. ¿Sí? ¿Cómo reconocer a Jesús en el que menos significa para ti? ¿Cómo reconocerle? En el violento, en el asesino, en el narcotraficante. ¿Cómo reconocer a Jesús en este que no significa nada? Si Jesús habita en cada uno de nosotros y le conocemos, sabremos que está tan desfigurado Jesús en muchas personas, desfigurado que nos costará trabajo reconocerle. ¿Cómo quedó Jesús mientras va a la crucifixión? ¿Cómo quedó su rostro? Desfigurado, tanto que la Escritura dice, ya no tenía ni la apariencia de hombre siquiera. Desfigurado el rostro de Cristo, ya no era reconocible. Y así en tantos hermanos nuestros, Jesús ya no es reconocible. Nos cuesta trabajo saber que hay que reconstruir el rostro de Cristo en estos hermanos. Reconstruir ahora la invitación de los obispos, reconstruir la paz, ser constructores de paz, evitar todo tipo de división, sobre todo en estos tiempos de política, que hay mucha división, porque pues unos defienden a uno pero a capa y espada, y otros lo atacan al otro a capa y espada. ¿Qué tanto le conoce? Al que tú defiendes, ¿qué tanto le conoces? ¿Qué tanto sabes de su pasado y de su presente y de sus intenciones futuras? De la persona. No podríamos hablar de ideologías o de partidos, sino de las personas que finalmente pues son las que gobiernan. Si habláramos de partidos o de ideologías, se verían muy bien marcadas, pero no se ven marcadas nada. Son las personas. Vean, en la política se juntan los de un partido y los del otro y se pelean entre ellos según, y luego ya están juntos gobernando todos, ¿sí? Ya están juntos de un partido, ahora ya son del otro, y los del otro, pues ahora ya se vinieron al otro. Entonces hay que conocer a las personas
y decir, a ver, este tiene este pasado, esto, tiene este presente, no sé cuál sea su futuro, pero por lo que veo no creo que sea tan bueno, o puede ser que sea una buena persona y que tenga ahora alguna buena iniciativa. Entonces nos corresponde investigar. Si no, vamos a decir como estos fariseos que decían de Jesús: este es un verdadero profeta, habla muy bien, nadie ha hablado como él. Otros decían: no, este sí es el Mesías. Otros más decían: no, hombre, si el Mesías tiene que venir de Belén y tiene que ser descendiente de David. El único que no habló fue Jesús, pero nosotros al leer esto decimos: Jesús hubiera dicho: pues yo nací en Belén, yo soy de la descendencia de David, yo soy el Mesías. ¿No? Los dejó con su duda, con sus pensamientos, porque nunca quisieron entender. Endurecieron su corazón como el pueblo de Israel. Endurecieron su corazón. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que no permita que nuestro corazón se endurezca ni se aferre a una forma de pensar muy personal. Investiguemos para conocer la verdad. Conozcamos a Jesús, conozcamos a nuestros hermanos. No juzguemos por apariencias, por lo que hay en la portada del libro. Hay que meternos a leer el libro. Hay que ir con Jesús, hay que ir con el hermano, para que podamos amarlo, para que podamos ayudarlo, para que podamos reconstruir el rostro de Cristo en aquel donde pensamos que ya no está. Pidámoselo todos en esta celebración. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocados para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo: Santo, Santo,
Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros hermanos difuntos, Jaime Gómez Huitrón, en el 4º día de su novenario, Marcos Reyes Jiménez, a 2 meses de su fallecimiento, Jesús Alcántara Bárcena, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, ayuda en su salud a Cindy Coral Morales Santibáñez, y bendice, Señor, a tus hijos, el Padre Wilfrido Hernández Torales y Javier Sánchez Martí Montes, que celebran hoy la vida en el día de su cumpleaños. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. Pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Protege, Señor, a tu pueblo que camina presuroso hacia la Pascua, y acompáñalo con el generoso auxilio de tu gracia celestial, para que, animado con los consuelos visibles, se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Mientras recorres la vida, tu sobre